Pero con todo esto lo que hemos visto, de Balaam, de Salomón, hemos visto de Saúl, de Sansón, gloria a Dios. Estos varones murieron a espada algunos. Usted, como puede ver, muchos hoy en día ignoramos las consecuencias. Hay alguien que está advirtiendo. Hay alguien que nos está hablando la palabra de Dios, que nos está predicando el evangelio, las buenas noticias. Hay alguien que nos quiere llevar al camino bueno, en el camino de vida. ¿Sabes qué? Muchos de los que están aquí escuchando la palabra de Dios, ¿sabes qué? No quieren escuchar a las consecuencias. En otras palabras, que puedo decirte hoy en día, vuélvete a Dios. Volvámonos a Dios, porque sé que vienen consecuencias cuando estamos lejos de Dios. ¿Qué cuesta? ¿A quién le cuesta hacer lo malo? Alguien se pregunte. A mí no me cuesta nada para hacer lo malo. Para hacer lo malo es fácil. Hoy, tú mismo, tú puedes decidir una mala decisión, apresurarse y hacer lo que se te dé la gana. ¿Sabes qué pasa? Una persona se unió a un yugo desigual. En mucho tiempo ellos creyeron que iba a salir bien, que iba a estar bien. Un yugo desigual. ¿Qué comunión hay con los incrédulos? Nada. Entonces yo quisiera que usted entienda, de muchos tiempos permitieron una pequeña cosa, de salir unos viejos, uno incrédulo con creyentes. Entonces pasaron los tiempos, los años, y hoy terminaron mal. Terminaron dañados, sufriendo, y mal por mal. O sea, en otras palabras, dieron lugar al pecado. Y entonces, ¿cómo entró el pecado? Y usted dice, vino de golpe, vino despacio, vino de poco en poco. La palabra de Dios nos enseña cómo era Sansón. ¿Sabes qué es Sansón? Con las rameras, con las mujeres. Esta vez más, así como todas las veces, esta vez más yo voy a salir de esto, esta vez más a mí no me va a pasar nada, así como empezó de poco en poquito, esta vez más, y entonces haré algo más, y planean cada día. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a llegar un momento donde tu vida no va a saber dónde va a estar parado. Va a llegar un momento donde tu vida, entonces quizás la conciencia no te acuse, pero el día de mañana una consecuencia que estés llorando va a decir, pero ¿qué pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué mi vida está así? ¿Sabes? Las consecuencias te van a hacer llorar, te van a hacer gritar. ¡Ay de aquellos! Las personas que aún no están entendiendo, las personas que aún no lo están escuchando. ¿Sabes qué triste, verdad? Qué triste es cuando alguien... Y muchos de nosotros tomamos el camino de Balaam, queriendo maldecir al pueblo de Israel. Balaam, hablando a las mujeres, para que la mujer haga pecar al pueblo de Israel. ¿Sabes qué? ¿Cuántos de nosotros estamos así, diciendo al otro hermano, otra hermana, mira, esto está bien, esto es bueno, mira que quizá... Estamos hablando incrédulos con creyentes, que muchas veces usted dice, pero todo va a ir bien. ¿Qué va a ir bien? ¿Cómo vas a poder salir adelante cuando una persona está en tiniebla y otra persona está en luz? ¿Sabes qué? Yo quisiera que usted entienda, un yugo desigual no da para más. Tarde o temprano terminarás llorando. Tarde o temprano terminarás con las consecuencias. He visto un joven, me dice, mira, quiero congregarme. He dejado de congregarme por muchos años. ¿Sabes por qué? Y por no obedecer a mi padre, a mi madre. Ellos me dijeron que no vaya con esa mujer del mundo. Y justo yo, ¿qué? Sus pasiones, su voluntad lo llevó a apartarse de Dios. Sí, sus placeres. ¿Sabes cuántos cayeron así? Y hoy están llorando. Y ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué podrán hacer? ¿Sabes qué pasa? Cuando se entristece el Espíritu Santo,
muchos de aquí que no van a tomar conciencia de los que están haciendo algo malo. Las pequeñas cosas que haces mal, eso va a llevar a entristecer al Espíritu Santo. Cuando tú vayas a la presencia de Dios, Dios te va a mostrar de que tienes que arrepentirte. De que tenemos que, como nosotros muchas veces no lo damos lugar al Espíritu Santo, lo entristecemos. ¿Por qué? Porque ocultamos en nuestro corazón muchas cosas. Porque pecamos delante de Dios. Entonces le entristecemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Primera de San Juan capítulo 2. Aleluya. Primera en San Juan capítulo 2 nos enseña la palabra de Dios. El verso 28, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí hay muchas personas que ya están alejados de Dios. Y sabes, cuando venga el Señor, muchos van a ser avergonzados. Aunque tú no lo creas, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo estaba predicando la palabra por medio de Facebook. Estaba predicando la palabra por WhatsApp. Estaba predicando la palabra en las calles. Estaba profetizando en las iglesias. Predicaba y ocurría el milagro en tu nombre. Echaba fuera demonios en tu nombre. Pero hice tantas cosas en tu nombre. ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Malditos son esas personas que aún siguen ocultando en su corazón cosas malas. No pueden afirmar sus pasos. ¿Por qué son malditos? Porque en aquel día Dios nunca los conocí. Hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque van a la iglesia y no se consagran de todo corazón. Van a la iglesia, pueden cantar, pueden alabar a Dios, pueden gritar gloria a Dios, pueden saltar, pueden mostrarse como cristianos. ¿Sabes qué pasa? Yo quisiera que vayamos más al profundo del corazón. ¿Sabes cuántas personas están hoy en día fingiendo en la fe? Fingiendo ser cristianos, fingiendo ser hija de Dios. Aquí yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Tú a mí me puedes ver que, mire hermano, Dios conoce los corazones, lo más profundo. Él escudriña lo más profundo, lo más oculto de nuestra vida. Él sabe nuestro caminar día a día. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Para que no nos avergoncemos de Él avergonzado. ¿Sabes qué pasa? Muchos, dice en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Sabes qué? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí mostrándonos como verdaderos cristianos? Pero en realidad, dice la palabra de Dios, probar si es el espíritu de error o el espíritu de verdad. Muchas personas que están así con un espíritu de error, con un espíritu de engaño, con un espíritu de mentira y que te dice que todo está bien. ¿Sabes cuándo va a estar bien? Cuando tu vida se consagra a Dios de verdad. Cuando tu vida está trabajando para Dios. Así también tu vida tiene que tener comunión, un encuentro personal con Dios. Tu vida tiene que haber una relación con Dios. O sea, intimidad con Dios. O sea, tú tienes que hablar con Dios día a día. Dice la palabra de Dios, los que tienen comunión con Dios y anden también conforme la palabra de Dios. ¿De qué me sirve a mí venir y predicarte la palabra de Dios cuando yo estoy haciendo contra la palabra de Dios? Cuando estoy haciendo cosas malas. ¿De qué me sirve hablarte la palabra de Dios? ¿De qué me sirve predicarte cuando mi vida aún no está cambiado? Cuando mi vida sigue lo mismo. ¿De qué me sirve a mí predicarte la palabra de Dios cuando mi vida está haciendo cosas malas? ¿Y qué será después las consecuencias? ¿Qué es la consecuencia de muchos que aún quizás no entendemos? ¿Sabes qué pasa cuando alguien se aparta de Dios? ¿Sabes qué pasa cuando uno permite al pecado? ¿Sabes qué pasa cuando uno es liberado? El hombre es libre y después cuando se vuelve atrás, se vuelve a su vómito como el perro. O sea, la puerca, el chancho vuelve a su cieno y se ensucia, se revolca en el pecado. O sea, muchos ejemplos tenemos. La Biblia nos enseña cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre y entonces se va a lugares secos a buscar
a dónde posar, pero no encuentra. Entonces va a volver a buscarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está adornada, limpia la casa, pero ¿sabes qué? No hace nada? O sea, el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. Cuando una persona no trabaja para Dios, cuando no está en comunión con el Padre, cuando no está con la palabra de Dios, verdaderamente no está obedeciendo, entonces el espíritu inmundo entrará con 7 peores. Yo quisiera que entienda las consecuencias, lo que va a ser el postrero estado de este hombre, de esta mujer que ha dado lugar al pecado. Será peor de lo que era, será peor de lo que era el primero. Yo quisiera que usted vaya viendo las consecuencias que vienen cuando uno empieza a dar lugar al diablo, cuando empieza a dar lugar al pecado. Segunda de Corintios capítulo 6, el verso 14 nos enseña: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Hablando de las consecuencias, hermano, yo quisiera que usted da lectura más en esto. Está para más aprender. Está para más. Mire cómo enseña la palabra de Dios. Y qué comunión la luz con las tinieblas. En otras palabras, tú cuando das lugar al pecado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo puedes sentirte? Si somos el templo del Espíritu Santo, si somos santificados, purificados, lavados por la sangre de Jesucristo, fuimos perdonados de nuestros pecados, limpiados. Mire, hermano, yo quisiera que usted entienda, como dice la palabra de Dios, y qué comunión la luz con las tinieblas. Nosotros somos luz, alumbramos. Pero qué comunión hay con las tinieblas. En otras palabras, cuando tú estás en las cosas de Dios, está bien. Pero cuando te vas a la oscuridad, en las tinieblas, cuando está gobernando el mismo diablo, el mismo enemigo, donde te ofrece el pecado, donde te ofrece la maldad, donde te ofrece para que tú caigas en ese engaño. Y que muchos ya han cedido a ese engaño. De poco en poco dieron lugar y hoy están sufriendo las consecuencias. Hablando de las consecuencias, hoy muchos ya lo están, miren, lo han ignorado a la voz de Dios. Es como decir, han ignorado que viene una consecuencia, han ignorado que va a ser ay de su vida, un grito. ¿Sabes cuántas personas están llorando en el hospital? ¿Sabes cuántas personas están llorando en la cárcel? ¿Sabes cuántas personas están gritando en las calles? ¿Sabes cuántos locos hay en el psiquiátrico? ¿Sabes cuántas personas están a punto de morir? Y usted va a darse cuenta y va a decir, pero él, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Sabes qué? Usted me dice, pero ¿qué? Yo puedo ver en la cárcel personas importantes. Personas que estudiaron, tienen su título, fueron abogados, fueron doctores, fueron licenciados, fueron personas inteligentes para pensar y para tomar decisiones buenas. Tuvieron la oportunidad de tomar decisiones, pero están en la cárcel. ¿Pero qué pasó con esas personas? Dieron lugar al pecado. Seamos sinceros, ¿cuántas personas están en el hospital llorando, gritando y hoy están pidiendo misericordia, sanidad y necesitan un milagro en su vida? ¿Y cómo dieron lugar al pecado? Así están llorando ahora. Y tú dices, pero ¿cómo que el pecado? O sea, se dieron al alcohol, a la droga y tuvieron accidente. Y mucho más podemos dar ejemplo. Mira, hermanos, cómo están pidiendo misericordia por cáncer, por sida. Y cuántos placeres se le ofrecieron. Y ellos se dieron al pecado. Y hoy están sufriendo por las consecuencias. ¿Y sabes qué pasa? Cuando usted va en las ciudades grandes, en muchas calles, usted va a ver niños abandonados, muchos que están tirados ahí en medio de las calles. Ahí estamos viendo mendigos y ahí estamos viendo quizás algunos que están locos, algunos que están con el cigarrillo, con la droga, con el alcohol, están desamparados, perdidos, su mente está cegado y sus ojos no pueden ver en claridad. Hay muchas personas que están sufriendo y usted se pregunta, pero ¿cómo llegó ese hombre a ser así? ¿Cómo llegó esa mujer a estar así? ¿Pero qué pasó?
Y unos ejemplos puedo decir, mira, una muchacha estaba tan perdida, que se fue a tomar el alcohol y entonces quedó amargada, deprimida, y un día entonces terminó mal su vida. ¿Por qué? Porque así empezó, y entonces llegó a perderse en la locura, en sus placeres, y hoy está en la calle, y entonces después de la calle y vinieron las consecuencias, y hoy están desamparadas, perdidas, en psiquiátricos, locos. Pero ¿cómo llegaron a esas consecuencias? ¿Pero cómo llegaron a esas consecuencias? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo fue el engaño del pecado? El pecado te va a llevar a las consecuencias. Muchos aquí que no se están dando cuenta porque hay hijos abandonados. Entonces cayeron en fornicación, se apresuraron. Entonces se echaron hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y entonces llegaron así ¿a qué? Mira, podías hablar con una muchacha de menor de edad. ¿Y qué pasó con esa menor de edad? Entonces dice, mis padres fueron así. Y yo viví en un hogar ¿qué? Destruido. En un hogar donde se consumía entonces droga, placeres, pleitos, peleas, discusiones, maldades. En esta generación perversa, maligna, ¿cómo estamos hoy actualmente? ¿Cómo vemos la generación? ¿Cómo vemos en estos tiempos? Las consecuencias cada día acecha mucho. Está acechando mucho. ¿Y sabes cómo? Por medio del pecado. Y podemos dar un montón de ejemplos. Y cómo fue abandonado un niño huérfano. Sí, los padres se separaron. ¿Por qué se separaron? Por engaño, por infidelidad, por mentira, y por robos, por homicidios, y por cantidades de consecuencias. Pero ¿cómo llegaron a eso? ¿Usted cree que el que va a robar y ya se lo sabe todo? Esto empezó de poco en poco. ¿Y cómo llegó la mentira? Que cada día tú estás mintiendo, cada día te gusta mentir. Mentiroso. Sí, seguís mintiendo. ¿Sabes cómo vamos a terminar cuando seguimos mintiendo? Vamos a terminar el gran mentiroso. Fue mentiroso de Satanás, engañó desde el principio, fue mentiroso y nada habla verdad. Entonces, como muchos ya han dado a la mentira, entonces tarde o temprano te vas a acostumbrar a mentir. Y después me vengas a decir, pero ¿por qué mentí? ¿Por qué engañé? Y te vas a acostumbrar a mentir, a caer en engaño de Satanás. O sea, muchos aquí, ¿por qué se destruyeron matrimonio? Con la mentira. ¿Y a dónde te fuiste con la mentira? ¿Y te gusta mentir? ¿A dónde te fuiste con la mentira? Que mentías poquito, que no era nada, que no va a pasar nada. De un poquito que te acostumbraste a mentir 1 año, 2 años, 3 años, y de aquí de 10 años estás separado porque mentiste y te fuiste a caer en pecado. Así empieza la mentira, el engaño. O sea, démonos cuenta las consecuencias que trae por dar lugar al pecado, las consecuencias que trae por ceder al pecado. En muchas ocasiones tus decisiones han sido malas, entonces viene la consecuencia. Yo puedo entender, muchos dicen aquí, estoy orando. Sí, estás orando. ¿Sabes qué pasa? Si tenemos comunión con Él, andemos como Él quiere. Estoy orando, estoy pidiendo a Dios. Sí, estás orando, pero estás pidiendo mal. Quieres hacer tu voluntad. Hagamos la voluntad de Él, no de nosotros. Pero sí, yo voy a la iglesia, yo estoy orando, voy a la iglesia. Pero seguís en la misma mentira. Te gusta mentir, te gusta engañar. Así no. Esas consecuencias en breve, que muchos ya están a gritos, se han acostumbrado. ¿Sabéis cuánto han venido a mí contándome? Mira, mi pastor no sabe lo que yo hice. Y así están predicando. Y las consecuencias serán graves. ¿Sabes qué dice la palabra? Dice lo siguiente en el verso, Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. El verso 21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos los que están aquí. Usted me dirá, aquel es pastor, ese se va a salvar. Aquel es evangelista, ese se va a salvar.
¿Sabes cuánto hay aquí que están predicando la palabra de Dios? Son infieles, mentirosos, engañadores y son traidores, rebeldes, orgullosos. Abominables cosas hacen delante de Dios. Esto no lo sabe ningún hombre, sino lo sabe solamente Dios, el que escudriña el corazón. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que se muestra aquí delante de las cámaras se dice que va a ser salvo. Mire, hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Si nosotros estamos purificados por la sangre de Jesucristo, si nuestro nombre está anotado en el libro de la vida eterna, entonces sí, nuestro nombre allá diré. Cuando se pase lista, allí estaré. Cuando allá se pase lista, allí estaré. Pero dice la palabra de Dios: sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos, él entrará en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Porque muchos dirán, en aquel día dirán: pero mira cómo estaban. Como Sansón. ¿Qué hizo Sansón? Si nos ponemos a ver de Saúl, ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Balaam? ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Caminaba con Jesús. Hablando de Judas Iscariote, mire, hermano, escuchando la palabra de Dios, Judas Iscariote, mirando milagros, robando los diezmos, y se acostumbró a robar. Empezó de poco en poco a robar diezmos, la ofrenda, hasta que vendió por 30 piezas de plata. Entonces, mire, hermano, cuando uno empieza de poco en poco, cuidado, que te vas a quemar. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Tito capítulo 1 nos enseña la palabra de Dios, el verso 16, dice lo siguiente: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados a toda buena obra. ¿Sabes qué? ¿Cuántas personas mala obra tienen en su vida? Mala conducta. Un testimonio malo, un corazón malo, lleno de incredulidad. Con esa persona no actúa Dios. Dios no puede obrar en esa persona. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Dice: profesan conocer a Dios. Pero ¿sabes cuándo es el problema? ¿Sabes cuándo es el problema del hombre? Cuando empieza a dar lugar al pecado. Cuando tenés mala obra. Dice la palabra de Dios: pero con los hechos los niegan. O sea, tus hechos, ¿cómo están? Tus actitudes, tus decisiones. ¿Sabes cuántas personas vinieron aquí llorando? Se equivocaron, tomaron malas decisiones. Yo quisiera que vaya más allá a las consecuencias de cómo llegó a las consecuencias. Porque sus obras eran malas y no le gusta ser reprendidas. ¿A quién le gusta ser reprendida cuando está mal? Cuando está mal, todo lo ve mal, todo, y se enojan. Y todavía dicen: a lo malo es bueno, y a lo bueno es malo. Le estamos hablando, amonestando para que se vuelva a Dios. Estamos enseñando la palabra de Dios para que haya un arrepentimiento en su corazón. Pero aún así, el malo sigue así, no quiere. Por más que le machaque con piedra, entonces sigue así, endurecido. Por más que le hable, ignoran la voz de Dios muchos. ¿Sabes? Cuando el pecado está ahí, cuando no reconocemos en nuestro corazón, así nos sentimos. Cuando muchas personas no reconocen en su corazón el pecado que hay encubierto, entonces el mal no se apartará de su casa. No se apartará las consecuencias. No se apartará. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, nos enseña la palabra de Dios. Gloria a Dios.
el capítulo 28, el verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Consecuencia: más el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Sabes qué grande consecuencia se viene para esa persona que sigue ocultando en su corazón, que sigue guardando rencor, odio, resentimiento, y que no quiere perdonar, y que hace mentira, engaño, y cuánta placeres, y cuánta codicia, y cuánta obra de mal? Sus deseos, la desobediencia del hombre va a traer consecuencias, grandes consecuencias. Y aún así no nos damos cuenta. Estuvimos dando lectura Romanos capítulo 6, el verso 16. Nos enseña la palabra de Dios. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Sabemos o no sabemos? ¿Entendemos o no entendemos? Sepa, hermano, dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, si empezaste a mentir, cuidado, que te vas a esclavizar después? Serás esclavo de la mentira. Se acostumbraron a mentir, seguirás mintiendo. Entonces fuiste vencido por algo que te esclaviza. Te constituyes esclavo de algo que te venció. Dice la palabra de Dios, Jueces, capítulo 16. Amén. El verso 20. Mire, hermano, cómo Sansón se atrapó en las mismas trampas. Cayó en su misma trampa. Dice la palabra de Dios, el verso 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él, luego que se despertó de su sueño, se dijo, mire qué se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Sansón, ¿qué hacía? Usted da lectura en la vida de Sansón. ¿Qué hacía ahí Sansón durmiendo con una mujer? Con la ramera, donde no tenía que estar. Esta vez sí saldré como las otras veces. Si no me pasó nada la primera vez, la segunda vez tampoco me va a pasar nada. Esto dices tú. ¿Cómo dices que mentiste y vas a seguir mintiendo, que no va a pasar nada? Y después tenés que buscar otra mentira para tapar la otra mentira, y así sucesiva. Otra mentira, y otra mentira, y otra mentira. Y cuando te das cuenta, sos un mentiroso. Nadie te cree. ¿Y qué pasa, hermano? Así dice la palabra de Dios. Se dijo: otra vez saldré como las otras veces, me escaparé. Pero ¿sabes qué no sabía Sansón? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová se había apartado de Sansón. Él no sabía. ¿Sabes? Muchos de nosotros no estamos tomando conciencia de que el Espíritu Santo, cuando se entristece, te aparta. Tú permites al orgullo. El Señor nos mira de lejos. Cuando tu corazón se llena de maldad, de yugo desigual, no tiene nada de comunión con la luz, las tinieblas. Las tinieblas con la luz no tienen nada de comunión. Entonces, si estamos, hermano, date cuenta que si nosotros estamos haciendo cosas malas, ¿cómo estaremos? Las consecuencias vendrán. Este es el título: las consecuencias por haberse apartado de Dios.
por haberse apartado de Dios, las consecuencias. Y si hablamos del hijo pródigo, el hijo pródigo, ¿cómo terminó? Cuando se fue a malgastar su plata, cuando se fue a malgastar sus bienes, cuando se fue a un lejano ciudad, a ir con las mujeres, con los placeres, a vivir como se le da la gana, a muchos, como dicen, en otras palabras, a hacer lo que quiera, a lo que se antoja. Que muchos de nosotros, hermanos, de muchos de los que estamos aquí, ¿cómo les fue? Cuando te fuiste en tu voluntad, cuando te fuiste a tus placeres, ¿cómo te fue? Hay gente que dice, pero qué lindo el baile, qué lindo el alcohol, disfrutar con mujeres, qué lindo es. Es lindo. Después no vengas llorando cuando tengas enfermedad, cuando tengas unas consecuencias, quizás estás a punto de morir. Después no vengas gritando, llorando, pero ¿por qué estoy así, destruido, en medio de la soledad, en medio del estrés, de las tristezas, de rencor, de odio? Después no vengas gritando, ¡ay, ay! Que en el hospital están gritando, ¡ay! ¿Por qué? Por las consecuencias, por desobediente. Hermanos, con esto hemos terminado.